¿Se han preguntado qué significa hacer la paz? ¿Bajo qué condiciones un país puede decir que ya superó la guerra? Claro, ocurren eventos simbólicos, un estrechón de manos televisado, papeles que se firman y discursos muy emotivos. Pero en realidad pasar de la guerra a la paz y lograr la reconciliación toma tiempo y es difícil. Porque ¿qué hay de los odios, los traumas, los duelos y los problemas que no se borran con el estrechón de manos? ¿Qué pasa con los que crecieron viendo la guerra por televisión, por la radio o desde las ventanas? ¿Qué hay de los soldados que combatieron? ¿Cómo vivieron la guerra las mujeres? ¿Fue distinto para los hombres? ¿Qué piensan los jóvenes que no vivieron la violencia? ¿O los mayores que la padecieron? Entre más profundo indaguemos, encontraremos formas más diversas de vivir, sentir, pensar, de relacionarse. Y esto quiere decir que ese recorrido por la reconciliación hacia la paz, aunque es posible, no se da de la noche a la mañana. Ese reto todavía lo enfrenta Colombia. 50 años de conflicto armado con millones de víctimas, secuestros, asesinatos, desplazamientos, reclutamientos forzados y desapariciones es una cara que aún aparece en las pesadillas de los colombianos. Las caras de la reconciliación, que empiezan a asomarse en los años 2000, ya son populares en la academia y las instituciones estatales, pero ¿están en los corazones de la gente? Hemos avanzado, por supuesto. Las librerías, las universidades y los discursos políticos hablan mucho de paz y reconciliación. El Estado gasta un montón de dinero en nuevas instituciones de justicia y se hacen informes, reportes y comerciales. Pero cuando los colombianos manifiestan su sentir político, todavía se ve muy presente la imagen del otro que es enemigo, del otro que nos ha hecho daño y a quien debemos acabar. ¿Cómo podemos avanzar? Lo primero es entender la polifonía del concepto. Y ese trabajo lo está haciendo un grupo de académicos y académicas. Han indagado en las perspectivas, actitudes, comportamientos y la disposición que tenemos los colombianos frente a la reconciliación con datos de una encuesta realizada hace varios años por la OIM, la Fundación Social, la Universidad de los Andes y el Centro de Memoria Histórica, así como estudios del Barómetro Colombiano de la Reconciliación de ACDIVOCA. Todo esto en el marco del proyecto financiado por Gender Justice and Security Hub. Por ejemplo, para saber cómo hemos definido teóricamente la reconciliación, revisaron más de 600 textos de literatura académica. Luego, contrastaron toda esa información con una de las encuestas realizadas a gente de a pie. La conclusión es que el concepto general e intuitivo se comparte. La reconciliación significa establecer o restablecer relaciones con otros antagónicos. Pero eso va más allá del estrechón de manos entre los líderes de la guerra, pues debe incluir a víctimas y victimarios o terceros no afectados por la guerra. También implica procesos de reconocimiento, reparación y perdón. Pero, nuevamente, esto no es sencillo, porque no todo el mundo siente el dolor igual, espera lo mismo o quiere reconciliarse de la misma forma. Así que el barómetro también revisó la disposición que tenemos a reconciliarnos según nuestra edad, género, región, religión, educación, ingresos o experiencia con la guerra. Los resultados son bien interesantes. Por ejemplo, se encontró que ser víctima no parece determinar la disposición a reconciliarse. Entre las personas que sufrieron los horrores de la guerra en carne propia y las que no, se encuentran con igual probabilidad personas dispuestas y personas reacias a la reconciliación. También encontraron que los jóvenes de ciudad que han estudiado son los más interesados en el tema. Y no es descabellado pensarlo porque pertenecen a una generación para quienes la guerra es algo más lejano. Nacieron en tiempos donde se empezaba a superar el conflicto. Las mujeres, por su parte, son más escépticas y reservadas para hablar de reconciliación, a menos de que tengan cargos importantes o sean reconocidas en su comunidad. En estos casos están más abiertas a trabajar para lograrla. Y en comparación con las no víctimas, las mujeres víctimas tienen mayor tendencia a creer en la importancia del perdón. Además, la reparación psicológica tiende a ser más importante para ellas, mientras que la restitución de tierras pesa más para los hombres. Como ven, estos breves datos muestran cómo se despliega el abanico de la reconciliación, pero el barómetro fue más allá. Se crearon subgrupos y preguntas concretas que nos dejan ver que no es lo mismo hablarle a una víctima de secuestro que a una víctima de desplazamiento forzado, o pedir que alguien se reconcilie en el Meta o en el Caribe. Ni tampoco se puede tratar de la misma forma a un escéptico que a un convencido, pues hay gente que percibe la reconciliación como una agenda política sospechosa e inconveniente, porque sienten que no se ha hecho suficiente justicia o porque no creen en la voluntad de los otros. Y es que hasta el día a día de una persona afecta su relación con la reconciliación. Quienes están en contextos económicos inseguros tienen menos voluntad para perdonar o incluso para dialogar con los perpetradores. Pero bueno, ¿qué nos queda de todo esto? Básicamente que no podemos acercarnos de manera simplista a la reconciliación. Primero debemos reconocerla como un tema multidimensional y complejo.
Lo siguiente son las consecuencias de esto sobre la acción concreta. El diseño de programas que promuevan la paz y la reconciliación, de políticas públicas, los proyectos de investigación o los mismos informes deben reconocer las particularidades de las experiencias de la gente en el conflicto. La reconciliación necesita mucho diálogo y mucha paciencia para recoger historias individuales y colectivas. Proyectos como el Barómetro Colombiano de la Reconciliación y las investigaciones del Gender Justice and Security Hub nos dan luces para lograrlo, nos ayudan a salir de la forma tradicional en la que hemos empaquetado nuestra comprensión de la reconciliación y el camino para lograrla. Esto, por supuesto, no significa perder la esperanza. La paz es posible, se acerca más a la realidad si buscamos los mecanismos adecuados de diálogo, una pedagogía hecha a partir de las diferencias, que enseña a ponerse en el lugar del otro, reconocer los dolores y daños ajenos. También es posible si contamos con una reconstrucción histórica cuidadosa, en la que la diversidad colombiana pueda reconocerse con sus respectivos aportes y dolores frente al conflicto y su superación. ¿Quieres conocer más del barómetro, usar la base de datos o conocer el trabajo sobre reconciliación de Activoca o del Gender Justice and Security Hub? Visita el sitio web y hojea los libros, artículos y videos. Así podremos repensar juntos la reconciliación como un camino posible hacia la paz.